¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 21 de octubre de 2021. Con Ismael Urbina y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 40 minutos. Bueno, el lunes empieza una ofensiva en todas las líneas para vacunar a la mayor cantidad posible de nicaragüenses. Todos los grupos de edades. Ya no va a quedar ninguno excluido a partir del lunes. Todos los grupos de edad y en todas las condiciones, en el caso de las mujeres embarazadas, puérperas o lactantes. Los niños de 2 a 17 años, los mayores de 18 años, los mayores de 30, todo el mundo. Sin importar qué edad tenés, ni si te correspondía o no ahora, cualquiera puede irse a vacunar a partir del lunes. Y van a estar habilitados los puestos de salud, los centros de salud, los hospitales. Ya vinieron las cubanas, hombre. Las vacunas cubanas. Eso, con el tiempo vas a ver que se va a dimensionar lo que implica que un país bloqueado, sometido a una bestial guerra de parte de Estados Unidos, bestial, empobrecido por lo tanto, haya producido 2 vacunas, al menos 2, porque todavía hay otras en experimentación. Con el tiempo se va a saber la dimensión histórica de ese logro del pueblo cubano, que intentará regresar a la normalidad a partir de noviembre. Ya empezó a abrir el turismo, ya empezaron a abrir algunas actividades, pero le ha tocado duro al pueblo de Cuba y ahí sale adelante. Bueno, pero entre tanto nosotros por ahí andamos, hermano. Es divertido. Porque de verdad, vamos a poner esta imagen, se me olvidó prepararla, porque ayer, ahí en León, yo no sé quién habrá hecho, pues, pero me pareció súper bonito que apareció esta imagen que les vamos a poner ahorita a los que están viendo el video por Facebook Live o los que lo van a ver por YouTube más tarde. Esa imagen que dice: OEA injerencista, aquí mandamos nosotros. ¿Ah? OEA injerencista, aquí mandamos nosotros. La hicieron, por aquí tengo el dato, o apareció, mejor dicho, en el Puente de la Celsa, en el barrio El Calvario, en la ciudad de León. Sumamente oportuna, ¿no? Y sintetizado lo que nos ocurre, pues. Como dice la canción de soberanía, ¿no? Afuera que hablen lo que quieran. Entonces, ayer, la fiscalía, la policía detuvo a 2 individuos que se han caracterizado por la conspiración permanente. Son 2 reconocidos agentes yanquis. Los 2 son la cabeza del COSEP puestos ahí por los yanquis. Sometidos a investigación por lavado de dinero, bienes y activos. Sometidos a investigación
por andar pidiendo la intervención de los yanquis en Nicaragua. Y ayer mismo la fiscalía pidió la ampliación del periodo para que la policía pueda completar su investigación a 90 días y el juez se los concedió. Pero fíjense, ahí hay, en ese comunicado hay una que siempre lo han dicho el Ministerio Público, pero a veces lo pasamos desapercibido. Las audiencias especiales de cumplimiento de garantías constitucionales se llevaron a cabo hoy mismo y las solicitudes fueron admitidas. ¿Verdad? Audiencia de garantías constitucionales, preservados los derechos a la defensa y toda esa onda. Porque, o sea, a mí me parece que es que no, como te dijera yo, subvaloran a Daniel y la fuerza de la revolución, la subvaloran. Los yanquis creen que Daniel juega. Y si te quieren apretar el cogote, vos lo apretás más. La mejor defensa no es echar pie a tierra, la mejor defensa es el ataque. Si te quieren apretar el cogote, apretá vos. Sí, hombre. Y aquí hay una lista grande, ¿oíste? Que no están detenidos. Lista grande de agentes yanquis. Nombre, apellido, función, desde cuándo son, cuáles son las tareas que tienen, todo eso lo tenemos. Algunos se dedican a difundir mentiras, ese es su pegue. Otros se dedican a conspirar. Hay de todo, una lista grande y plenamente identificado. En su momento le caerá la ley. En su momento, así como le cayó a Heli ayer y a Vargas, pues. Pero subvaloran a Daniel, ¿no? Lo infravaloran, mejor dicho, y eso que les demuestra una y otra vez, y además que no, fíjate que Daniel se los advierte con tiempo. Me puse a buscar los discursos de Daniel, porque yo recordaba que él había advertido con tiempo todo lo que está ocurriendo ahora. Y lo encontré. El 4 de octubre de 2019, celebrando la vida de Benjamín Celedón y recordando la insurrección que él encabezó en 1912, Daniel habló de esto. Voy a recordarlo, voy a leerles esos párrafos. No es que todo el discurso se lo tiró, pero la parte más relevante creo que es esta. Pues recordó por supuesto la obra de Celedón, recordó la traición a Sandino, que él se había firmado la paz y lo asesinan. Y entonces dice Daniel, repito, 4 de octubre 2019. La historia se está repitiendo nuevamente. Vemos el desfile de los vendepatria, cómo se aumentan los vuelos y el financiamiento para que estén viajando continuamente a pedir que se agreda al pueblo nicaragüense. Y lo hacen tranquilamente. Y se toman las fotos allá con los representantes del gobierno norteamericano y se empeñan en mostrar aquí la foto para jactarse de que ellos son los elegidos por el yanqui para ser el futuro gobernante de Nicaragua, o para ser los futuros gobernantes de Nicaragua. Y el financiamiento viene de los impuestos del pueblo norteamericano. Yo no sé a quiénes rendirán cuenta lo que desde Estados Unidos organizan estas campañas para dar la imagen de un país en el que no existe ni paz ni estabilidad, dice Daniel. Esa es la imagen que andan vendiendo. Si aquí se comete un crimen, inmediatamente se lo atribuyen al gobierno, a las autoridades, siendo Nicaragua
el país más seguro y con el menor índice de homicidios aquí en la región. Pero la manipulación es burda y cargada de saña, cargada de maldad. ¿Qué nos indica esto? Dice Daniel, que la historia se sigue repitiendo. La diferencia ahora, después del 19 de julio de 1979, pasando por los 17 años en que los sandinistas estuvimos fuera del gobierno, el 19 de julio del 79 aquí, en el corazón de la mayoría de los nicaragüenses, en la mayoría de los campesinos, de los trabajadores, de los jóvenes, de los profesionales, se tomó una nueva conciencia. Por fin Nicaragua, desde 1979, tuvo un pueblo lleno de conciencia y de amor a la patria. Claro, los vendepatrias no desaparecieron, pero además los está alimentando el imperio. Les mandan recursos a través de programas que dicen que son programas para promover la cultura, para promover la educación. Son programas para promover el odio. Pero además, buena parte de esos programas que se promueven o se mueven a través de algunas ONG, tremendo negocio. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque los que reciben que supuestamente son alimentos para el pueblo van a dar a los mercados, ahí los venden. Y aquí viene la advertencia. Todo eso tenemos que revisarlo. Porque por un lado no están pagando impuestos. Es la tendencia, una cultura de segmento económico alto a no querer pagar impuestos. Siempre con el cuento de las exoneraciones. Y luego inventan también organismos no gubernamentales que son utilizados para tratar de desestabilizar, sembrar la confusión, envenenar el corazón de la juventud y del pueblo. Fíjense bien. Él lo viene diciendo, los que andan viajando, los que les pagan para eso, los que andan promoviendo agresión contra Nicaragua, los que se toman la fotito, los que quieren ser candidatos de los yanquis, los ONG, el financiamiento de los yanquis. Él lo viene diciendo él. Lo que pasa es que no saben leer a Daniel. Y después dice Daniel, y en este día, 4 de octubre de 2019, en que todo nuestro pueblo, cuando digo todo nuestro pueblo, hablo de los que verdaderamente se sienten nicaragüenses y actúan como nicaragüenses porque aman a Nicaragua y están en contra de cualquier atropello, de eso que llaman sanciones que aplican contra las economías de nuestros pueblos. O sea, cuando hay un pueblo digno, entonces vienen las agresiones. Vienen las llamadas sanciones o mal llamadas sanciones, que no hacen más que afectar en primer lugar a los más pobres, no hacen más que afectar el empleo. ¿De dónde despidieron miles de trabajadores el año pasado? 2018. Los despidieron de las grandes empresas que llamaron al golpe y que mandaron a sus trabajadores bajo la amenaza de correrlos si no iban a las marchas. Y ahí fueron los trabajadores a marchar bajo amenaza. Cuando no pudieron ni podrán, entonces, ¿qué hicieron? Porque le hicieron un daño enorme a la economía. Cometieron un crimen provocando la muerte de hermanos nicaragüenses, un crimen provocando un daño enorme a la economía nicaragüense. Si aquí habría que llevar a Corte Penal Internacional algunos a los criminales que promovieron esos crímenes. Y lo va advirtiendo, hermano. Ahí va. Y ahí viene. Y estamos trabajando, advirtió Daniel 4 de octubre de 2019. Estamos documentando, porque que no crean que ya ellos están felices y tranquilos como para seguir intentando hacerle daño al pueblo. Incluso atreverse a querer encauzar al pueblo, acusar al pueblo. Estamos trabajando para documentar bien, así como documentamos en los años 80 nuestra demanda en contra del gobierno norteamericano, que parecía invencible. Documentamos bien asesinados, heridos, mutilados, lisiados, puentes dinamitados, centros de abastecimiento de combustibles incendiados, escuelas destruidas, módulos de construcción destruidos. Es decir, todo lo que era
y que iba en beneficio del pueblo destruyéndolo. Y todo eso lo fuimos documentando. Y ya bien documentado, nos fuimos con todos esos datos, con esas cifras, con esas pruebas. Nos fuimos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y cuando comentábamos con los amigos, con los pueblos o gobiernos amigos, que íbamos a dar ese paso, había escepticismo. Porque a los yanquis, ¿quién les podía ganar en la Corte? Y entonces el último párrafo. Tenemos que fortalecer, por lo tanto, el campo jurídico legal para librar esta batalla. Y que esto les permite entrar en razón a los malos nicaragüenses que caen en estas actitudes de traición a sus pueblos, de traición a la patria. Porque siempre, y lo sabemos bien, el problema mayor está en la política expansionista e intervencionista de Estados Unidos. ¿Estamos claros? Se los advirtió, les leyó la cartilla, no la quisieron oír. Vamos a fortalecer el sistema legal, lo hizo. Estamos documentando, lo está haciendo todavía, porque todos esos juicios que se van a realizar a los 37, 39 presos, ahí hay pruebas, hermano, hasta para hacer 5 libros. Y todo eso es documentación para fundamentar la demanda contra la injerencia yanqui, contra la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua. Todo eso se está documentando. Paso a paso. Están advertidos, pero no saben escuchar, no saben entender. Se les dio la oportunidad, se aprobaron las leyes. Espérate, hermano, ya aprobaron estas leyes, mejor paremos la nota, dejemos de andar con los gringos, busquemos qué hacer aquí. No, ninguno. Se creían inmunes. Y ya te digo, ahí está la listita. Hay un montón de chavalitas, de chavalitos, en el sentido figurado de la palabra. Porque hay chavalitas, ya de 40, 50 no son chavalitas, ni chavalitos, son más de 40, 60. Ahí está la lista. ¿Qué hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Quién les da las tareas? ¿Qué objetivos persiguen? ¿Cuánto dinero les dan? ¿En qué zonas geográficas se mueven? ¿Quiénes son sus responsables? Todo eso está. Pero en su momento está como estos patricidas tienen sus ejércitos privados. Sabía. Ahí le quebraron uno ahorita a Luis Rivas Anduray. Una empresita, bueno, ni tan empresita, pues una empresa, dice que de seguridad pública, de Luis Rivas Anduray y de Ramiro Ortiz, el dueño del Banpro. ¿Ah? No me acuerdo cómo, no importa el nombre. Sí me acuerdo, pero ¿para qué le voy a hacer propaganda? Escopeta, fusiles de largo alcance, por supuesto revólveres, pistolas. No, ejército. ¿Sí? Y les pagaban mal a los pobres vigilantes, ¿verdad? Pero no les interesaba tanto los vigilantes, les interesaba las armas para en determinado momento ocuparlas en otros menesteres y con otros individuos. A lo mejor de ahí salieron los fusiles de larga distancia que sirvieron para los francotiradores, ¿verdad? Quizás. Pero ya está cerrada esa empresa. Y hay otras más pequeñas, pues, pero con las mismas intenciones. Pero te digo, creen que somos dundos a este lado. Desprecian, menosprecian la experiencia de 60 años de lucha. 60 años, hermano, no es cualquier cosa. En todos los niveles posibles. Clandestino, en insurrección, en la montaña, insurrección que no lograba cuajar,
insurrección triunfante, repliegue, gobierno, guerra de agresión, neoliberalismo, resistencia en las calles, oposición electoral, fraude electoral. ¿Qué no hemos atravesado? Y menosprecian esa experiencia. Pero ahí está la lista, sí, ya te digo. Se siguen moviendo por esos campos y ahí habrá que caer. ¿Qué vas a hacer? Ellos se la buscan, no es uno. Son ellos los que se la buscan. Por eso es que decíamos el lunes, ¿no? El lunes no, el miércoles, si hoy es viernes. El miércoles hablábamos de cómo la revolución ha parido la democracia, la patria, la nación. El origen de la dignidad nicaragüense en el sentido colectivo es la revolución, que a su vez su origen es sandino. Sandino es el comienzo. Pero es la revolución la que parió la democracia cuando habíamos conocido aquí derechos sociales. Con la revolución vino el somocismo, tomó el poder en el gobierno en el 90, nos arrebató los derechos sociales, castró la democracia, la refirió solo a periodos electorales y además fraudulentos. La delimitó a periodos electorales y los hizo fraudulentos. Y le extrajo todo el contenido social a la democracia, el contenido que se lo había dado la revolución. Y el sentido de patria se perdió totalmente. Nosotros subordinados totalmente a los designios del imperialismo norteamericano. El otro día alguien me lo recordaba, ¿ves? ¿Te acordás cuando vino Colin Powell aquí? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que vino a decir quién era el candidato. ¿No se acuerdan de eso? Es verídico. Vino a decir aquí quién era el candidato. Va a ser fulano de tal. Pues no le hicieron caso, se pelearon de todas maneras, se fueron divididos. ¿Se acuerdan de eso? 2006, si mal no recuerdo, que vino Powell. Vino a dar instrucciones, así de desgraciados nos tenían. ¿Quién es el que da el sentido de unidad? La revolución. El sentido de nación, de autodeterminación, de independencia, de patria. Y patria con el contenido de los derechos. Y los derechos como expresión de la democracia. De la revolución es la gran, la madre de todas las cosas aquí. De todo el andamiaje que hoy tiene Nicaragua. Es la revolución. Si no, acordate de una cosa. Si has estudiado un poquito la historia, acordate de lo que estudiaste en secundaria, que te daban historia de Nicaragua. Y te hablaban, ¿verdad?, que los próceres de la independencia. ¿Cuáles próceres? Pero bueno. Después te hablaban que mirá, que la guerra nacional y fue José Dolores Estrada. Mentira, ¿cuál es? Estrada fue absolutamente marginal en la guerra nacional. Ahí te lo voy a contar. Ahí tengo el libro de Aldo Díaz es extraordinario en eso. El último libro de Aldo Díaz, el penúltimo. ¿Ya? Y después te decían, y vinieron los periodos conservadores, fue de estabilidad y de progreso. Mentira. Le robaron las tierras a todas las comunidades indígenas. Eso está documentado. Desaparecieron comunidades enteras, como la de San Jorge, como la de Sébaco, por citar dos ejemplos, o la del Viejo. Las desaparecieron, les arrebataron todo. En esos 30 años. Apegados a derecho. Inventaban las leyes y les robaban las tierras. Ah, no, pero 30 años de progreso, solo vos sabés. Y aquí le regalaban las tierras a los extranjeros. Vengan extranjeros, que vengan los alemanes, que vengan los italianos, que vengan los gringos. En serio. Y ahí vinieron un montón. Sobre todo se instalaron en Matagalpa. Y también en Jinotega. Pues. Y supuestamente nos vinieron a dar progreso y avance y no sé qué chochada. Esa era Nicaragua. En esos años que nos ponían de ejemplo, así era Nicaragua. Después vino Zelaya y pues, quiso hacer un proyecto de desarrollo propio de la burguesía cafetalera.
Después se creyó la mamá de Tarzán en Centroamérica y mandaba en Centroamérica, Celaya mandaba. Ponía y quitaba. ¿Verdad? Y después, como los gringos se pusieron a hacer el canal en Panamá y dejaron a Nicaragua con un palmo de nariz, entonces dijo, bueno, porque Celaya tenía, como el canal lo estaban haciendo los franceses y los ingleses, y los franceses se fueron por la mortandad, la malaria y demás, y fracasó esa empresa, entonces vinieron los gringos a ver, pues yo lo voy a hacer, dámelo a mí. Entonces el Celaya se arrechó y ahí nos dejó esto y lo iba a hacer aquí para competir con los franceses y ahora ya no lo va a hacer. Voy a buscar a los ingleses. Entonces se fue a buscar a los ingleses. Entonces bum, le inventaron cualquier cosa y se le echaron al pico. ¿Y cuál fue la primera medida que tomaron cuando después de la guerra de Celedón? ¿Cuál fue la primera medida? El tratado ese famoso, el tratado de Chamorro Bryan. El canal es mío, de nadie más. Solo yo puedo tener el canal. Nadie más lo puede hacer. En respuesta a la esencia de lo que hacía Celaya, eso era Nicaragua. Y después nos pusieron ley electoral, nos pusieron una constitución, nos pusieron autoridades electorales, los yanquis decidían quién podía ser candidato y quién no. Eso era Nicaragua, hermano. Y hasta nos metían las tropas yanquis. Y ahí, no me haces caso, ahí te van las tropas, pues. Esa es la historia de nuestro país. Hasta que Sandino salió y espérate, ay, ¿qué es eso? No, hombre, salgan de aquí, gringos. No quieren irse, pues lo voy a sacar yo. Y lo sacó. Entonces, como lo sacó, lo castigaron con la vida. Le quitaron la vida. Y después se encargaron de destruir a todos los sandinistas, aniquilarlos. Familias enteras asesinadas, incendiadas sus propiedades. El terror se impuso. Y además se robaron todas esas tierras. ¿Quiénes? Los de Somoza. ¿Quién los puso? Los yanquis. Y duraron así 45 años. Haciendo aquí lo que los yanquis decían. Y si había algún pleito con los otros ricos, entonces venían los gringos a ver, pues, ¿qué pleito? No, hace esto y hace esto, y ya está, no te preocupes, ya está resuelto. Así era. Así fue el pacto de los generales, el pacto Cuadrapazo, así fue el Cupiacumi. Los gringos venían y los ponían en orden. Y dejaban incólume a su ejército de ocupación, la Guardia Nacional, hasta que el pueblo de Nicaragua se hartó. Y hombre, aquí los sandinistas son los que proponen lo decente. Vamos, no apoyemos a los sandinistas y votemos a este hombre. Y sacaron a Somoza. El pueblo de Nicaragua sacó a Somoza. Te he puesto en un resumen, pues, lo que nos ha pasado en estos siglos de existencia. Pero es el pueblo de Nicaragua que parió la revolución y en el parto de la revolución, de paso, parió las criaturas, nación, patria y democracia. Nación, patria y democracia. Construyó su propio Estado con sus propias reglas, recuperó su identidad cultural. Y ahí vamos. Empobrecidos sí somos empobrecidos. Quien ha dicho que aquí somos ricos. Pero con dignidad, hermano. Ahí vamos, echando para adelante. Contra todo el que se nos pone enfrente para querernos joder. Nosotros nos vamos a ver adelante. Es muy importante asumir con conciencia, creo yo, la envergadura de la obra del pueblo de Nicaragua. Una obra descomunal, la obra del pueblo de Nicaragua. Es el pueblo de Nicaragua el que ha hecho esa obra. No son ellos los ricos, ni son los gringos, es el pueblo de Nicaragua. Y que no, calibremos correctamente, démosle una dimensión histórica a esa obra y vas a ver cuán grande es la construcción de la patria, la construcción de la nación, la construcción de la democracia en Nicaragua, como el pueblo de Nicaragua es el que la ha ido realizando. Y como su intérprete principal, nada más y nada menos que Daniel Ortega, que seguirá siendo presidente 5 años más y hasta que nosotros querramos, es decir, hasta que el pueblo de Nicaragua quiera. ¿Estamos claros? Te guste, ¿cómo era que decíamos antes? Te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre. Así mismo es. Una pausa y volvemos con otros 2 temas, son las 7:08. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores.
pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 13 minutos. Han habido un par de intervenciones, para no llamarle discurso, entre domingo y ayer, que creo que vale la pena compartirla y analizarla. Quiero enviar un saludo hasta New Orleans a Francisco Flores, que escucha o ve Sin Fronteras, nos está reportando por la vía de Facebook Live. Pero fíjense, el domingo fue el Papa Francisco y ayer fue Vladimir Putin, por los opuestos, ¿no? Bueno, no opuestos, pero sí totalmente diferentes, pues. Entonces, Francisco, el domingo fue, no, el sábado, ¿cuándo fue 16? El sábado, ¿verdad? Sí, porque el domingo fue el 17 de octubre, sí, el sábado. Entonces, el sábado, 16 de octubre, Francisco escribió en su Twitter y después lo leyó en un video. Y son 12 puntos. Corto. Muchos de ellos sumamente oportunos. Y yo me preguntaba cuando lo estaba leyendo el sábado en la noche, hombrito, estos curas desgraciados, ¿cuál de esos puntos cumple? Todos los sotanudos. Cuando hablo de cura me refiero a los obispos. ¿Cuál de ellos o cumple con esto? Si todos se dedican a la buena vida, a la conspiradera, al sembrar la cizaña, el odio, la desconfianza entre los nicaragüenses, eso es su oficio. A darle un contenido eclesiástico al odio, es increíble. Al odio. Le dan un contenido bíblico al odio. Jamás en mi vida había visto eso. Le dan un fundamento teológico al odio. Ese es el trabajo de esta gente, de todos esos obispos. Bueno, y algunos curas también, como uno de Ciudadarío, que debería estar preso. Como el borracho de Masaya, debería estar preso. O el otro, el borracho que se fue yendo a Jinotepe, que ni regrese, hermano. Perdón, que se fue yendo de Jinotepe y está en Miami. Esos deberían estar presos por criminales. Además, el de Darío está cometiendo delito electoral tipificado en la ley. Pero bueno, ninguno de estos sotanudos cumple con ninguna de las cosas que habló Francisco, sino que lo que hacen es dar fundamento ideológico al odio al sandinista, al odio al patriota, al odio al que no es pro yanqui. Odio, eso es lo que hacen. Y dice Francisco, pongan cuidado, la lucha contra el hambre exige superar la fría lógica del mercado, centrada ávidamente en el mero beneficio económico y en la reducción de los alimentos a una mercancía más, y afianzar la lógica de la solidaridad. ¿Cuándo has visto a estos curas hablar de eso? Si todos están matrimoniados con el gran capital aquí. Ellos felices con que el alimento sea mercancía. Porque de los reales de la ganancia de los ricos les pagan sus chambulines para tener equipos de sonido y equipos más que llaman circuito cerrado de televisión. Les encanta eso. Para que los anden ahí en mula. Pero no ellos subiendo a la mula, no, perdón, los ande cargando como mula la pobre gente ahí. Y ellos ahí felices ellos. Como la viuda del Somocismo, la viuda Álvarez. Feliz él. Entonces, porque este mensaje fue a propósito que el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Entonces dice, hay que superar la lógica del capitalismo, no lo dicen esas palabras, la lógica del mercado, que convierte en mercancía los alimentos. Entonces, por ejemplo, una lógica del mercado.
si el precio de la leche está muy barato, la botan la leche. Ahí en Europa, todos los años ocurre eso. Bidones de leche tirados hacia la calle porque el precio no les retribuye lo que ellos han invertido o lo que ellos piensan que merecen. Eso es, hay fotos, montones de esas cosas. Dice Francisco, el Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada iglesia de todos los países, y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos pone por delante. No insonoricemos el corazón, escuchemos, ¿no oíste, Brené? ¿Oíste, Solórzano? ¿Oíste, Álvarez? Hay que escuchar. Y entonces dice Francisco, es imprescindible ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han perdido. Pensando en estas situaciones, quiero pedirle en nombre de Dios, dice Francisco, lo siguiente. Pero me voy a detener en esto. Ajustar nuestros modelos que tengan rostro humano. ¿Qué otro modelo en este país ha existido que ha colocado el rostro humano si no es el modelo sandinista? En las dos maneras. La manera que hubo, o las tres. La manera de los años 80. La manera de la primera fase, que la rompe el golpe del periodo de Daniel entre 2007 y ahora. Los primeros 11 años, que era el modelo de consenso con los empresarios y los sindicatos. Y la manera de ahora. En todas las maneras, lo principal, el centro de eso es el ser humano. ¿Qué otro modelo en Nicaragua ha existido como ese? Sigo. Entonces le dice el Papa son 9 exhortativas las que hace él. A los grandes laboratorios. Yo tenía previsto hablar de eso hoy, pero no va a dar tiempo, entonces lo vamos a dejar para el lunes. A los grandes laboratorios pido que liberen las patentes, tengan un gesto de humanidad y permitan que todo ser humano tenga acceso a la vacuna. ¿Vos crees que le han hecho caso? ¿Vos crees que la gran prensa imperialista ha difundido este exhorto del Papa? Le vale. Si hubiera hablado de cualquier babosada, de esas que hablaba Juan Pablo II, por ejemplo, pura babosada, o el otro, el Benedicto, te aseguro que estaría en todos lados. Pero como es un problema terrenal que afecta a los bolsillos de los grandes poderes mundiales, el poder de la farmacia, hoy en día es el poder omnipotente, los bancos y las farmacias. Es increíble. Vos sabés que quienes se oponen a que se liberen las patentes, los más feroces opositores a que se liberen las patentes, ¿qué significa liberar las patentes? Es decir, que cualquier país del mundo tome la receta, cómo se hace la vacuna, y la fabrique en su país. Cualquier país, eso es liberar la patente. Pero como ellos son dueños, si lo hace algún país, viola la ley mundial del comercio y le caen encima con demandas multimillonarias, le vetan los préstamos, le hacen barbaridades, si alguno se atreve. ¿Sí me entendés, verdad? Entonces, si liberas la patente, cualquiera podría fabricarla. Pero no, porque el negocio está en las patentes. El negocio está ahí. Entonces, los europeos, los gobiernos europeos que nos recetan democracia, que hablan de que somos dictadura, ellos se oponen a que los pueblos del mundo accedan universalmente a la vacuna para fortalecer el sistema inmunológico y poder resistir el COVID. Ellos. Entonces le dice el Papa, pónganse la mano en el corazón. Permitan que todo ser humano tenga acceso a la vacuna. Sigo. Le dice el Papa, a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito, pido que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos, porque la mayor parte de esos préstamos
se lo roban, se lo dan sobre todo a las dictaduras o los regímenes que son pro-yanqui o pro-imperialistas en general, incluyendo europeos o japonés. Ahí lo dan, les cobran enormes intereses y el préstamo realmente va a los bolsillos de esos gobernantes. Eso es lo que ha ocurrido, sobre todo en el África, bueno, en América Latina también. Echen un vistazo a Colombia y a Chile si no me creen. Todo lo que dice el Papa, hombre, condonen esa deuda. Condónenla. A las grandes corporaciones mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, pido que dejen de destruir la naturaleza, dejen de contaminar, dejen de intoxicar a los pueblos y a los alimentos. Es que le dan en la cabeza a todo, a todas las ramificaciones del gran capital. A las grandes corporaciones alimentarias, pido que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. Todas esas corporaciones como la Nestlé, la palabra mayor, hermano, todas, o la distribución como Walmart, todas esas grandes cadenas, le terminan quitando el pan al hambriento. A los fabricantes y traficantes de armas, ¿dónde están? En Estados Unidos, en España, en Gran Bretaña. Ahí están los grandes fabricantes de armas y traficantes. Pido que cesen totalmente su actividad. ¿Vos crees que Pedro Sánchez le va a hacer caso a Francisco? Que cese la actividad de la producción y venta de armas. Ese es negocio para los españoles, negocio. Eso, mano, vos le decís eso al ejército español y te da el golpe de Estado. Jamás Pedro Sánchez no tiene los coyoles para parársele a los militares. ¿Verdad? Entonces dice, repito, a los fabricantes y traficantes de armas, pido que cesen totalmente su actividad. Una actividad que fomenta la violencia y la guerra, y muchas veces en el marco de juegos geopolíticos que cuestan millones de vidas y de desplazamientos. Todas las migraciones, Siria, Libia, Afganistán, Irak, todo el Magreb, todas las guerras inventadas por estos malditos, son tan malditos que le venden armas. O sea, fomentan que hay un levantamiento armado en un país X, cualquier país. Lo fomentan, ¿verdad? Les venden las armas. Y luego le dicen al gobierno, mira, aquí tengo armas para que te defendas. Y les venden a los dos. Ese negocio a cada rato lo hacen. Maldito, todo es sacarrearle. Y dice el Papa, a los gigantes de la tecnología, Facebook, y por lo tanto Facebook, YouTube, WhatsApp, todas las redes que domina Mark Zuckerberg. A los gigantes de la tecnología y al dueño de Twitter también, ¿verdad? Pido que dejen de explotar la fragilidad humana, las vulnerabilidades de las personas para obtener ganancia. Pues son, o sea, ¿cómo son de malditos estos? Yo supongo que ya estás informado de eso. Te van sacando todos tus datos, tus gustos, se los venden a las grandes empresas para que dirijan sus políticas de mercado hacia vos, hacia gente como vos. Eso que le llaman personalizar anuncios. Más de baboso si no has configurado eso ahí correctamente, para que no se los permitas. A los gigantes de las telecomunicaciones, que va a Carlos Slim. La estafa que nos hacen todos los días aquí, ¿verdad? Bueno, él y un montón más, porque no solo es él, ¿verdad? Pido que liberen el acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por internet para que los niños pobres también puedan educarse en contextos de cuarentena. Y aquí viene uno que Aníbal Dedo en Nicaragua. Ahora, ninguno de estos, todos los sotanudos de aquí, ninguno de estos puntos, ninguno de estos lo hace ellos.
Ninguno lucha por estas cosas, ninguno. Y menos todavía. A los medios de comunicación, dice Francisco, pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, y que busquen contribuir a la fraternidad humana. ¿Vos crees que alguna de esas radios o los canales que manejan estos sotanudos hacen estas cosas? No, hermano. Calumnian, difaman, desinforman y tienen una fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio ajeno. Lo de ellos no, ¿verdad? Jamás vas a oír en esa radio todas las suciedades de ellos mismos. Y el último llamamiento que hace Francisco es: a los países poderosos pido que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la tierra. Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. A ver, esto lo dice el Papa, que es el patrón de ellos, el jefe de ellos. Yo quiero que la viuda Álvarez, o Brenes, o Solórzano, o el otro, el que está jubilado ya, el coronel Mata, o cualquiera, o el obispo León, o el de Chontales, o el de Las Minas, o el de Jinotega, cualquiera. Quiero que diga exactamente lo mismo. Y en nuestro caso, sustituir a los países poderosos por Estados Unidos, porque es lo único que nos hace. Que digan esto, que repitan esa frase del Papa. A Estados Unidos pido que cese la agresión, el bloqueo y las sanciones unilaterales contra Nicaragua. ¿Verdad? Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. Que digan eso. Que le hagan caso a su jefe. Pero no lo reconocen como jefe porque no les gusta lo que dice. Entonces ellos andan conspirando para, apenas se palme el Papa, poner a uno a la usanza de Juan Pablo II, que vaya a matrimoniarse otra vez con el gran capital. Andan buscando eso, y los de aquí andan en eso. Son financiados por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que andan en esa onda, en la conspiradera. Jamás van a repetir esto. Ya ves, no lo digo yo, lo dice el Papa. Cesen las agresiones, bloqueo, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la tierra, contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba, contra Siria, contra Irak, contra Afganistán, contra Rusia, contra China, contra cualquiera, en cualquier país, en cualquier lugar de la tierra. Son las 10, digo, las 7:31. Me estoy acordando de los viejos tiempos. Hablemos ahora de lo que dijo Putin ayer. Es sumamente interesante ese discurso. Algunas de sus tesis, a mí me parece que son de, bueno, su visión, pues. Yo no soy nadie, pero no la comparto, pues, algunas de sus tesis. Pero algunas de sus premisas, o mejor dicho, las premisas sobre las cuales él parte, son indiscutibles. Y tiene una profundidad estratégica Putin al abordar estos problemas. Otra cosa es la manera como cree él que hay que resolverlo. Ahí es donde cualquiera podría tener otra manera, pues. Pero su análisis es profundamente ideológico y de largo plazo, de larguísimo plazo. Él está viendo 50 a 100 años plazo. Interesante, vamos a comentar algunas de estas cosas. Ahí en Rusia en 2005, 2004, se fundó un think tank, es decir, un centro de pensamiento propio, desde la perspectiva, desde la realidad rusa. Se llama el Foro de Valdai,
porque el primero se hizo en la ciudad rusa de Sochi, que queda muy cerca de ahí, de Valdai, de un balneario. Entonces el tema de este año es sacudida global, siglo XXI, personas, valores, Estado. ¿Verdad? Son 4 días, reúnen a un montón de gente de Rusia y de muchos otros países. En esta ocasión combinaron la presencial con la virtual. Generalmente había sido presencial, ahora no, pues, por lo de la pandemia. Y ahí hay expertos en historia, en ciencias políticas, en economía y relaciones internacionales. Entonces se llama el Foro de Valdai por el lago, pues, que queda ahí cerca de Sochi. Entonces, además, incluso ahora la idea de los rusos es hacer alianzas. Ya las empezaron a hacer con otros grupos de pensamiento europeos, sobre todo europeos, pero también con gringos. Hacer una alianza para tener un foro mundial de gente que le echa craneo, pues, cranea la situación mundial y atisba soluciones globales a mediano y largo plazo. O sea, esto no es coyuntural, pues esto no es para resolver lo que hoy está pasando y no para, sobre la base de lo que hoy pasa en el mundo, trazar el horizonte, ver dónde creen ellos, hacia dónde cree que va el mundo. Si sigue en esta dirección, ¿qué hay que cambiar para que cambie esa dirección a su vez? ¿Y qué resultados se pueden prever? Si no se cambia la dirección y si se cambia la dirección de lo que ocurre en el mundo. ¿Estamos claros? ¿Ah? Entonces ahí ha llegado Putin, ya lleva varias veces, creo que no sé si todos los años, pero varias veces. Yo he visto estos discursos varias veces, entonces me lo pasé estudiando, hermano. Es largo, sin contar las preguntas y respuestas, ¿verdad? Solamente su alocución principal. Me falta todavía las preguntas y respuestas. Entonces vamos a comentar algunas de las cosas que dijo Putin ayer. Lo que pasa es que es difícil traducir del ruso al español. Hay que estarlo haciendo bien. Entonces, para precisar los conceptos que él dice. Me gusta mucho unas citas anecdóticas que él hizo. Se las quiero compartir. Dice Putin, en las últimas décadas muchos han recordado un proverbio chino. El pueblo chino es sabio. O sea, es un guiño de ojo a los chinos. Tiene muchos pensadores y todo tipo de pensamientos valiosos que todavía podemos utilizar hoy. Uno de ellos es un pensamiento de un personaje chino. Dios no permita que viva en una era de cambio. Yo no me lo sabía esto. Dios no permita que viva en una era de cambio. ¿Por qué? Porque los cambios son incertidumbre, son inseguridad. ¿No? Y la gente prefiere conservar lo que ya tiene porque no sabe lo que puede venir. Entonces dice, Dios no permita que viva en una era de cambio. Entonces dice Putin, pero ya la vivimos, nos guste o no. Y estos cambios son más profundos y fundamentales. Así que recordemos algo más de la sabiduría china. La palabra crisis en chino, en mandarín, tiene 2 caracteres. Peligro, uno de esos caracteres significa peligro y el otro carácter significa oportunidad. Juntos significa crisis. Interesante. Y finalmente se cita un refrán, un adagio, un proverbio ruso. Es una maravilla para mí. Lucha contra las dificultades con la mente. Y lucha contra los peligros con la experiencia. Genial. Hay dificultades, ponerle cráneo y luchar con inteligencia. Hay peligro con experiencia. Salvajada. Sigo. Por supuesto, dice Putin, debemos ser conscientes del peligro y estar listos para contrarrestarlo, para resistir. Conscientes del peligro, cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia, hermano. Debemos ser conscientes del peligro y estar listos para contrarrestarlo, para resistir. Y no uno, dice Putin,
sino muchos peligros diversos que surgen en una era de cambio. Pero es igualmente importante recordar el segundo componente de la crisis, las oportunidades que no se pueden perder. Además, dice, la crisis con la que estamos lidiando es conceptual, incluso civilizatoria. Esto es, dice Putin, que lo que estamos viviendo es una crisis de la civilización, más allá del modelo económico, una crisis de la civilización. Y dice, de hecho, esta es una crisis de enfoques, principios que determinan la existencia misma del hombre en la tierra. Y todavía tendremos que repensarlo seriamente. La pregunta es, ¿en qué dirección moverse? ¿Qué rechazar? ¿Qué revisar o corregir? Al mismo tiempo, estoy convencido, dice Putin, de que hay que luchar por los valores genuinos, defendiéndolos con toda la fuerza. Ojalá que dé tiempo de complementar esto, porque él dice que él es de la opción del conservadurismo responsable. Él dice que esa es su propuesta ideológica. No es primera vez que lo dice, pero bueno. Sigue. En general, dice Putin, parece que la humanidad tiene que adaptarse a la capacidad de cambio constante, a la imprevisibilidad, a lo que no es previsible, al tránsito constante. Pero eso tampoco sucedió, es decir, no nos hemos adaptado a la imprevisibilidad, al cambio constante, y es verdad como humanidad, ya no digamos como naciones, no hemos sabido adaptarnos a que ahora hay demasiadas cosas imprevisibles, que no solamente tienen que ver con la salud, en este caso la pandemia, sino con fenómenos de la naturaleza, el cambio climático, fenómenos sociopolíticos, que son imprevisibles y que no nos hemos adaptado para restar esa imprevisibilidad y hacerlo cada vez más predecible. Si vos podés predecir algo, te puedes preparar para enfrentarlo. Añadiré, dice Putin, que la transformación de la que somos testigos y partícipes es de un calibre diferente a lo que ha ocurrido repetidamente en la historia de la humanidad, al menos de las que conocemos. Esto, lo que está pasando ahorita en el mundo, dice Putin, no es solo un cambio en el equilibrio de poder o un avance científico y tecnológico, aunque ambos también están teniendo lugar. Es decir, no solamente es el cambio tecnológico o científico, está ocurriendo eso, pero no solo es eso, dice Putin. Hoy nos enfrentamos a cambios sistémicos simultáneos en todas las direcciones. Desde el estado geofísico cada vez más complejo de nuestro planeta hasta interpretaciones cada vez más paradójicas de lo que es el hombre mismo. ¿Cuál es el significado de su existencia? O sea, hasta filosófico salió ayer Putin, pero es verdad. O sea, está en cuestión todo. Porque todo está en un cambio a una velocidad vertiginosa. El estado geofísico, dice, hasta las interpretaciones más paradójicas de para qué sirve el hombre. Entonces él señala, bueno, sigo, verá. En general dice, a ver, espérame. Después dice él que él tiene 3 premisas. Él identifica 3 grandes áreas de problemas, o fuentes de problemas, 3. La primera, las deformaciones climáticas y la degradación ambiental. Son tan obvias, dice Putin, que incluso la gente común más descuidada es incapaz de descartarla. Ya nadie puede decir que esto no es el cambio climático. Todavía hace unos 10 años mucha gente lo negaba a partir de su propia experiencia. Ya hoy en día ya nadie. Y se pueden seguir llevando a cabo los debates científicos sobre los mecanismos de los procesos en curso, pero es imposible negar que estos procesos están
empeorando y necesitamos hacer algo. Los desastres naturales, sequías, inundaciones, huracanes, tsunamis, se han convertido casi en la norma. Hemos empezado a acostumbrarnos. Cualquier rivalidad geopolítica, científica y técnica, ideológica, justo en estas condiciones, en ocasiones parece que se pierde su significado. Si los ganadores, o los rivales ideológicos ganan una disputa, rivales ideológicos o geopolíticos, científicos, técnicos, ganan una disputa, ¿de qué sirve si no tienen nada que respirar o nada con qué saciar su sed? ¿De qué te sirve ganar esta pelea si no vas a tener ni qué tomar para calmar tu sed, hermano? Ante los cambios, las deformaciones climáticas y la degradación ambiental. Eso es lo que dice Putin. Entonces dice, la pandemia del coronavirus se ha convertido en otro recordatorio de lo frágil que es nuestra comunidad, lo vulnerable que es, y la tarea más importante es garantizar una existencia humana segura. La resistencia al estrés. Para aumentar las posibilidades de supervivencia en las condiciones de cataclismos, será necesario repensar cómo se organiza nuestra vida. Fíjate bien, esto que viene es sumamente profundo. Él dice, ¿verdad?, que para aumentar las posibilidades de que la humanidad sobreviva ante fenómenos como la pandemia, en general los cataclismos, dice Putin, para aumentar las posibilidades de ganar esa batalla, dice, será necesario repensar cómo se organiza nuestra vida, cómo se organiza la vivienda, cómo se desarrollan o deben desarrollarse las ciudades, cuáles son las prioridades para el desarrollo económico de estados enteros. Una vez más, dice, la seguridad es uno de los principales imperativos. La seguridad no solo se refiere a la seguridad de que puedas salir a la calle y que no te asalten. No, no es eso. La seguridad en el sentido de la certeza. O sea, seguridad, que tenga posibilidad de desarrollarte, certeza de que vas a progresar, de que no vas a sufrir los efectos de las calamidades. Seguridad en el sentido amplio de la palabra. A eso se refiere Putin. El segundo problema que él identifica, el primero, ya te dije, cambio climático. El segundo, los problemas socioeconómicos de la humanidad se han agravado hasta el mismo punto en que en tiempos pasados hubo choques de escala global, guerras mundiales, cataclismos sociales sangrientos. Es decir, en opinión de Putin, en el momento actual, los problemas socioeconómicos de la humanidad son tan graves que en otra época este tipo de problemas desembocaron en guerras mundiales o en cataclismos sociales, se refiere a revoluciones. Así caracteriza el momento que hoy vivimos los seres humanos. Y aquí viene el balazo hacia los ricachones de este mundo. Dice Putin, todo el mundo dice que el modelo existente de capitalismo, que hoy es la base del orden social en la gran mayoría de los países, ese modelo de capitalismo se ha agotado. Dentro de su marco ya no hay forma de salir de la maraña de contradicciones cada vez más intrincadas. Entonces, lo que está diciendo Putin, hermano, ve, en ese modelo en el que estás, o en el que esté el mundo, no hay forma de salir. Se agotó, está listo y servido. Porque hay demasiadas contradicciones, una maraña de contradicciones, que no hay manera de resolver eso, hermano, en ese modelo. Es lo que te dice Putin. Y dice además, en todas partes, incluso en los países y regiones más ricas, la distribución desigual de la riqueza conduce a una ampliación de las desigualdades, especialmente, a mí me llamó la atención porque lo insiste varias veces en su discurso,
la desigualdad de oportunidades, tanto dentro de las sociedades como a nivel internacional. Y todos estos problemas, por supuesto, nos amenazan con divisiones sociales significativas y profundas. Si la desigualdad amenaza con divisiones sociales profundas, o sea, que las sociedades se partan en dos por la desigualdad y las contradicciones se vuelvan antagónicas y por lo tanto el desenlace impredecible. Y dice luego, además, en varios estados e incluso en regiones enteras surge periódicamente una crisis alimentaria. Probablemente hay muchas razones para creer que esta crisis empeorará en un futuro cercano y puede llegar a formas extremas. Mira lo que está diciendo. Hay varios estados, incluso regiones, dice, hay crisis alimentaria recurrente y va a empeorar. Esto va a empeorar, dice Putin. También debemos mencionar la escasez de agua y electricidad, por no hablar de los problemas de la pobreza, el alto desempleo o la falta de atención médica adecuada. Echarle un ojo a Nicaragua, agua suficiente. Y hoy en día, al terminar 2026, más del 90% de los nicaragüenses tendrá servicio de agua potable en su casa. Y de aquí a un año, el 100% de las familias nicaragüenses tendrán energía eléctrica en su casa. Mira qué clase de ventaja la de nosotros, hermano. Gracias a la democracia que conquistó el pueblo de Nicaragua a través del Frente Sandinista. Atención médica adecuada. ¿Qué? ¿Qué vamos a hablar de eso? Si aquí la tenemos de primera categoría. Entonces aquí viene otra reflexión de Putin. Dice, los países rezagados, no les quiso llamar ni empobrecidos ni subdesarrollados, le dijo rezagados, que están perdiendo la fe en la perspectiva de ponerse al día con los líderes, se dan cuenta de todo esto, o sea, los pueblos más bien, ¿verdad? La frustración de las sociedades de estos países estimula la agresión, empuja a la gente a la fila de los extremistas. Las personas en esos países que han perdido la fe tienen una sensación cada vez mayor de expectativas incumplidas y no cumplidas. Un sentimiento de ausencia de perspectivas de vida no solo para ellos, sino también para sus hijos. Y eso los lleva a la búsqueda de una mejor participación, a la migración incontrolada, que a su vez crea en las sociedades donde llegan los migrantes, crea condiciones previas para el descontento social de esos ciudadanos en los países más prósperos. ¿Qué está diciendo, hermano? O sea, la gente ya está tan decepcionada, ya no confía en sus líderes, ya no cree que puedan resolver los problemas en su sociedad. Les han prometido tantas cosas y no les han cumplido. Entonces hay dos caminos que toma la gente en estos países. Uno es el extremismo, la opción armada, a veces terrorista, ¿verdad? Esa es la visión de Putin. Y el otro camino es la migración. Se van, buscan dónde irse. Se van y donde llegan causan otros problemas. No por voluntad, sino que el fenómeno de la migración causa problemas con los países receptores. Problemas ideológicos, raciales, subculturales, económicos y sociales. Sigue, ¿verdad? Y otros problemas sociales, agudos, desafíos, riesgos en las potencias líderes prósperas son suficientes. Muchos de esos países prósperos, líderes como Alemania, agrego yo, a Inglaterra, agrego yo, Francia, agrego yo, ya no están a la altura de luchar por la influencia. Ya no la pueden hacer a nivel mundial, hermano, porque tienen tantos clavos adentro que se tienen que ocupar cómo resolver esos problemas y olvidarse de que van a tener influencia en el mundo. ¿No? La reacción hipertrofiada, aguda, a veces agresiva de la sociedad, de los jóvenes, piense bien,
a las medidas para combatir el coronavirus en muchos países han demostrado que la infección del COVID se convirtió solo en una excusa. Las causas de la irritación social en esos países, el descontento, son mucho más profundas. O sea, no es un problema de la vacunación, no es un problema de que te exigen el pasaporte de vacunado. Ahí hay causas más profundas que las quieren ocultar porque dicen que la rebelión es contra la vacuna. Todo lo que dice Putin. No. Esto no es porque los están confinando. Aquí hay otros problemas de fondo. Las causas de la irritación social, del descontento, son mucho más profundas. Y después viene con una de las reflexiones más profundas. Con esto voy a cerrar porque ya no tenemos que ir. La revolución tecnológica, los logros impresionantes en el campo de la inteligencia artificial, la electrónica, las comunicaciones, la genética, la bioingeniería, la medicina, abren enormes oportunidades. Pero también plantean preguntas filosóficas, morales y espirituales en términos aplicados, que hasta hace poco solo eran planteadas por escritores de ciencia ficción. Y aquí vienen las preguntas que hace Putin. ¿Qué sucede cuando la tecnología supera al hombre en la capacidad de pensar? ¿Dónde está el límite de la interferencia en el cuerpo humano? ¿Hasta dónde se puede llegar? Sustituir corazón, cerebro, ¿qué? Después de lo cual una persona deja de ser ella misma y se convierte en otra cosa. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar en esa revolución bioingeniera o médica? Capaz de sustituir hasta el cerebro. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Dice Putin. ¿Cuáles son los límites éticos en un mundo en el que las posibilidades de la ciencia y la tecnología se están volviendo casi limitadas? Hasta, por ejemplo, inventar seres humanos con determinadas características y condiciones mentales y físicas. Esa posibilidad ya está creada. ¿Qué significará eso para cada uno de nosotros? Para nuestros descendientes más cercanos, nuestros hijos y nietos y los que siguen. ¿Qué va a significar esto? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué límites vamos a poner? Hay que poner límites. ¿Cuáles límites? ¿Qué límites éticos hay que ponerle a esto? Si acaso hay que ponérselo. Entonces dice Putin, es que ya no da tiempo, ni modo. Estos cambios están ganando impulso y ciertamente no se pueden detener porque son, por regla general, objetivos y todos tendrán que responder a sus consecuencias, independientemente de la estructura política, el estado económico o la ideología prevaleciente. O sea, esto es inevitable, hermano. Ahora, ¿cómo lo conducimos estos cambios? Eso es responsabilidad tuya. Y vas a tener que responder por eso. Pero no podés fingir demencia. Parte de lo que dijo Putin, aquí faltó montones, pues. Una de las cosas que dice Putin, una de las cosas que dejó clara la pandemia es que el Estado es insustituible. Interesante. Juega pues. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Cada uno de vosotros, nicaragüenses, es un soldado de ese ejército, porque en cada uno de vosotros se está despertando el amor a la patria en la forma de la dignidad. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Y es que aquí ya no queremos injerencias extranjeras, por la que un día Sandino enarboló la roja y negra. ¡Viva Sandino! Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad
y libertad plenas es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.